A ver, pensemos en esto. ¿Qué se necesita para que la ley diga que alguien está legalmente loco? Hoy vamos a meternos en el caso de Albert Fish, un hombre que cometió crímenes tan, pero tan atroces que borró las fronteras entre lo que es la maldad y la demencia. Este caso obligó a todo el sistema de justicia a hacerse una pregunta que, la verdad, da miedo. ¿Dónde está la línea que separa a un criminal de un monstruo? Y justo esa, fue la pregunta del millón para la fiscalía. Imagínense el reto que tenían enfrente. ¿Cómo le haces para convencer a un jurado de que un hombre que hizo cosas tan inhumanas no estaba loco? ¿Cómo pruebas que de hecho sabía perfectamente bien que lo que hacía estaba mal? Bueno, para entenderlo, vámonos a 1934. Ya habían pasado 6 larguísimos años desde que Grace Budd, una niña de 10, había desaparecido. 6 años es una eternidad. Para su familia, la esperanza ya se había apagado por completo. El caso, pues ya era un archivo viejo y empolvado. La familia Buddle estaba tratando de seguir con su vida, cargando ese dolor en silencio, como podían. Pero un día, de la nada, llegó una carta anónima a su casa. Y esa carta no solo reabrió la herida, reveló un horror que ni en sus peores pesadillas se hubieran podido imaginar. ¡Uf! La carta era una confesión, sí, pero no de alguien arrepentido, para nada. Era detallada, obscena. Era como si se estuviera jactando de lo que hizo. Con una frialdad que de verdad hiela la sangre, el autor describía no solo cómo mató a Grace, sino cómo se la comió. Y lo más aterrador es que los detalles que daba solo los podía saber el asesino. Y pensar que todo se resolvió por un detallito, un pequeño error. La carta estaba escrita en un papel con un monograma, uno muy particular. La policía siguió esa única pista y los llevó a una pensión en Manhattan. Y ahí encontraron a un pintor de 66 años, un viejito de aspecto frágil, que parecía que no rompía ni un plato. No se resistió para nada. Ok, para entender bien cómo pasó todo esto, tenemos que echar el reloj para atrás. Vámonos a 1928, para ver cómo se dieron los hechos que terminaron con el secuestro de Grace. Miren qué rápido y qué terrible fue todo. Empezó con algo tan simple como un anuncio en el periódico buscando chamba. Respondió un tipo que se presentó como Frank Howard. En cuestión de días, ya se había ganado la confianza de la familia. Y usó esa confianza para llevarse a Grace para siempre. El tipo era un maestro del engaño, de verdad. Se disfrazó de abuelito tierno, ¿saben? Y para rematar, le llevaba regalos a la familia, que era muy pobre. Les llevaba fresas, queso, pero claro, no eran gestos de amabilidad. Eran una herramienta, una trampa muy bien calculada para ganárselos. Ay, es que esto rompe el corazón. El papá de Grace, con toda la buena intención del mundo, convenció a su esposa. Él creía que le estaba dando a su hijo un pequeño momento de felicidad, algo que casi no tenían. Y sin saberlo, la estaba entregando directo a la boca del lobo. Pero a ver, la pregunta es, ¿de dónde sale alguien así? ¿Cómo se crea un monstruo de este calibre? Para tratar de entender, tenemos que meternos, ahora sí, en la mente de Albert Fish. Y bueno, como suele pasar en estos casos, todo empieza en la infancia. Fish creció en un orfanato, uno brutal, donde los castigos físicos eran el pan de cada día. Y fue ahí donde su cerebro hizo un cortocircuito terrible. Empezó a asociar el dolor y la humillación con el placer, con cualquier tipo de atención. Una fórmula perversa que lo marcó para siempre. Y el resultado de esa infancia fue, bueno, un verdadero catálogo de horrores psicológicos. Los psiquiatras lo llamaron un caso de polipatología, que es una forma elegante de decir que lo tenía todo. Era como si todas las perversiones y psicosis conocidas se hubieran dado cita en una sola persona. Pero si creían que ya lo habían visto todo, espérense. Durante los exámenes psiquiátricos, los doctores notaron que Fish caminaba raro, como con mucho dolor. Le sacaron una radiografía y lo que vieron los dejó helados. La causa era este número, 29. Sí, 29 agujas, que él mismo se había clavado una por una profundamente en la pelvis y en el escroto. Y esto no era un cuento, era la prueba física, la evidencia irrefutable de un masoquismo extremo. Y claro, esto se convirtió en la carta más fuerte de la defensa, porque la pregunta era obvia. ¿Quién en su sano juicio se hace algo así? Y con todo esto sobre la mesa llegamos al juicio. Ojo, aquí el debate no era si lo hizo o no. Claro que lo hizo. Él mismo lo confesó todo. La verdadera pelea, la batalla campal, era sobre su estado mental. La pregunta era, ¿estaba cuerdo o estaba completamente loco? Para decidir, el jurado tenía que seguir una regla legal súper específica, que se conoce como la regla McNaughton.
A ver, esta regla es muy estricta. No le importa si alguien es moralmente un depravado o si tiene impulsos incontrolables. No. La única pregunta que importa es, ¿en el momento del crimen sabía que lo que estaba haciendo estaba mal? Así de simple y a la vez así de complicado. Entonces, teníamos dos equipos en el ring, con argumentos totalmente opuestos. Por un lado, la fiscalía decía, un momento, este tipo usó un nombre falso, planeó el secuestro, escondió las pruebas, claro que sabía que estaba mal. Pero por el otro lado, la defensa respondía, ¿en serio? ¿Vieron las agujas? ¿Toda su vida de autotortura y sus delirios no les dice nada? Esa es la prueba de que está loco. Y para que vean el nivel del debate, escuchen esta joyita del psiquiatra de la fiscalía. Cuando le preguntaron por el canibalismo, su respuesta fue, básicamente, que era una cuestión de gustos. Como si a alguien le gustara el helado de chocolate y a Fish comer gente. Con esa frase, estaba diciendo que ser un depravado extremo no te convierte legalmente en un loco. Pero del otro lado de la moneda, teníamos la opinión del Dr. Wertham, el psiquiatra estrella de la defensa. Él lo examinó a fondo y su conclusión fue tajante. No. Este hombre no tiene ni idea de la verdadera naturaleza de lo que hace. Su autotortura, sus delirios, no son gustos, son la prueba de que está completamente loco, y lo ha estado desde siempre. Así que el jurado escuchó todo esto, la evidencia de una depravación total y, al mismo tiempo, de una posible locura profunda. Tenían en sus manos una decisión imposible. Veamos qué fue lo que decidieron al final. La deliberación duró solo 4 horas, que parece poquísimo tiempo para una decisión así, ¿no? Al final, el jurado regresó. El veredicto, culpable. Se apegaron estrictamente a la ley, a esa regla McNaughton, y concluyeron que sí, Fish era un monstruo, un depravado, pero un monstruo que sabía distinguir el bien del mal. Legalmente estaba de acuerdo. Y bueno, con un veredicto de culpabilidad por asesinato en primer grado, el camino era uno solo. La sentencia fue automática, la pena de muerte. Albert Fish fue condenado a morir en la silla eléctrica, en la famosa prisión de Sing Sing. Y aquí es donde la historia da otro giro, todavía más oscuro. Escuchen lo que dijo Fish cuando supo que lo iban a ejecutar. 0 miedo, 0 arrepentimiento, pura emoción. Para un hombre que pasó toda su vida fusionando el dolor con el placer, la ejecución en la silla eléctrica no era un castigo, era el clímax, la experiencia masoquista definitiva que le faltaba por probar. Y esa es la pregunta con la que nos quedamos, ¿no? Una pregunta que sigue flotando en el aire mucho después de que se accionó el interruptor. En un caso donde el castigo se convierte en la máxima recompensa para el criminal, ¿qué estamos haciendo realmente? ¿Se está haciendo justicia de verdad? Ahí se los dejo para pensar.